Bienvenidos a todos. Qué bueno, siempre digo, es poder estar en la casa del Señor, como hermanos, unidos como pueblo suyo, y poder venir a darle gracias al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas. Amén, por un día más de vida que nos ha regalado, por las bendiciones que Él nos da siempre, por estar en toda situación. Por eso es bueno ser agradecido y poder venir y compartir juntos esta alegría, este gozo de tener al Señor en nuestras vidas. Amén. Vamos a leer algo que está en el Salmo 100. Dice el versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Yo pensaba hoy, que por ahí nos ha pasado en algún momento que hemos venido a la casa del Señor, quizás con preocupaciones o enojados por alguna situación, y por ahí llegar a la casa del Señor y estar todo así enojado. Me ha pasado alguna vez a mí, Y en cada alabanza que iba cantando, primero no me podía concentrar y después no me daba cuenta, pero el Señor iba obrando, porque Él está en este lugar. Su Espíritu Santo está dentro nuestro y va obrando. Y si estamos todos juntos alabando, dándole gracias a Él, se glorifica en medio de su pueblo. Amén. Por eso, miren qué importante lo que decía este versículo, este pasaje, que decía que tenemos que venir ante su presencia con regocijo. A veces es difícil, Porque hay diferentes situaciones que cada uno atravesamos y es difícil decir, pero ¿cómo hago? Pero no, porque el gozo del Señor está dentro nuestro, porque su Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Así que por eso podemos venir y ser agradecidos y entrar y darle alabanzas a nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a poner este momento en las manos del Señor. Ahí donde está, comience a orar, comience a clamar al Señor. Pídale al Espíritu Santo que empiece a moverse con poder en este lugar. Gracias, Señor, te alabamos, te glorificamos, bendito Dios. Te damos toda gloria y honra. Tú eres, Señor, eres grande, eres fuerte. Señor, gracias porque a través tuyo tenemos la victoria, Señor, porque tú nos haces más que vencedores, Padre. Te damos gracias, Señor, porque en cada momento de nuestras vidas tú nos acompañas, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre, que tú te estés moviendo con poder, que tu Espíritu Santo descienda con poder, que se glorifique en este lugar. Padre, cada corazón abatido, Señor, que tú estés obrando en él, Señor. Que quites toda tristeza, Señor. Que llenes de gozo cada vida, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús. Padre, ponemos en este momento, Señor, a nuestros familiares, Señor, a nuestros hermanos que están enfermos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú estés obrando sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú escuchas nuestras peticiones, Señor, porque tú conoces nuestro corazón, Señor. Te damos gracias. Padre, perdona nuestros pecados, límpianos, purifícanos en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda gloria, Señor. Que tu Espíritu Santo recorra cada lugar de esta iglesia, Señor, cada vida, Padre. Que no, Señor, no nos vayamos como llegamos, sino que nos vayamos llenos de tu presencia, de tu gozo, de tu poder, Señor, con alegría y con ganas de compartir tu evangelio, Señor. Gracias, amado Dios, en tu nombre bendito. Amén y amén. Denle ese fuerte aplauso, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo, damos gloria a Dios. El Señor está en este lugar. Señor,
Si tiene a alguien al lado que haya venido con usted, puede estar con esa persona orando, con ese compañero que pueda estar orando. Y el que está solo, que viene solo, no está acompañado, bueno, está el Espíritu Santo. Así que póngase a orar. Tome 5 minutitos para estar orando. Ponga en este momento toda situación que esté atravesando. Siempre hay algo que tenemos que dejar en las manos de nuestro Señor. Este es el momento. Ore por nuestros hermanos que están pasando por enfermedades, ore por sus familiares, por aquel vecino, por aquel amigo, familiar que quiere invitar, que conozca a Cristo. Ahí póngase a orar. Empieza a clamar. Gracias, Padre, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios, que eres nuestro Rey, Señor. Gracias porque cada día, Señor, tú nos llenas de tu gozo, de tu paz, Señor. Gracias porque en cada situación que podamos vivir, Señor, tú estás presente, porque somos tus hijos, Señor. Porque te pertenecemos, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias. Te alabamos, Señor. En esta hora, Señor, cancelamos toda obra de maldad, Señor. Todo lo que Satanás se ha estado proponiendo en contra de mis hermanos, en contra de nuestras vidas, Señor, en esta hora queda cancelado en el nombre de Jesús. En esta hora, todo espíritu de enfermedad lo atamos, lo declaramos inoperante, Señor. Cancelamos toda enfermedad en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate en medio de tu pueblo, Señor. Tú conoces nuestro corazón, cada uno de mis hermanos, las necesidades que están atravesando, aquellos que están en sus hogares, que en este momento están viendo el culto, Señor, yo te pido por ellos, Padre, para que tú estés obrando en sus diferentes situaciones, problemas que estén atravesando, Señor, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Padre, te damos gracias, Señor, alabado y bendito sea tu nombre, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven a este lugar y llénanos con tu presencia, con tu paz, con tu gozo, inúndanos, Señor. Padre, que podamos, Señor, de esa llenura que tú nos das, compartir con otros, Señor. Que podamos, Señor, abrir la boca, evangelizar, Señor, poder hablarle a otro de ti, Señor. Que no quede en nosotros, sino que podamos dar eso que tú nos das a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos ser de bendición a los más necesitados, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, te alabamos, te honramos, Señor, te bendecimos. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar a nuestro Señor. Vamos a seguir alabando, dándole gracias a Él, reconociendo con humildad que somos pecadores, que somos hijos suyos y que Él con su misericordia cada día nos perdona y nos renueva y nos da la llenura de su Espíritu. Amén. Ven, Espíritu, ven.
Gracias, Señor, porque tenemos ese privilegio, Señor, de acudir a tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás en todos lados, Señor. Absolutamente en cada lugar que estemos, Señor, tú estás ahí. Y podemos acudir a tu presencia en todo momento, Señor. Pero queremos conocerte más, Señor. Queremos tener una relación más íntima, Señor, contigo. Queremos acercarnos más a tu presencia, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos, Señor, como hijos tuyos, que nos hemos alejado, que quizás no te hemos buscado, no hemos, Señor, buscado de tu palabra, de tu presencia, quizás no te hemos alabado, Señor. Perdónanos, renueva tu misericordia para con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo, reconozca esa presencia santa en este lugar, en nuestras vidas. Que no nos cueste levantar una mano para darle la gloria a Él, que no nos cueste. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé paloma con tu gracia, hoy desciende.
Gracias, Señor, porque tú has enviado una parte tuya, Señor, a cada uno de nosotros, para que podamos estar, Señor, en comunión contigo, para que el Espíritu Santo nos motive a estar en tu presencia, para que el Espíritu Santo nos lleve a estar deseando recibir de ti en esta tarde, en esta noche. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Dar un aplauso al Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Cómo está mi hermano? Bienvenido a la casa del Señor. Toma tu asiento. Hoy es miércoles de misiones, en donde no va a predicar el pastor, va a predicar la líder de esa área, que es Valeria Cardoso. Y Dios, mientras estaba sentado allí, estamos volviendo como el cangrejo hacia atrás. Yo el domingo decía de que a través de la Secretaría de Culto de aquí de Malvinas nos llega el mensaje de que tenemos que volver a la fase 1, aquella que empezamos por allá en noviembre, en donde teníamos 1 hora y cierta cantidad de gente nada más. Hoy estoy hablando con el apóstol Marcelo de Millo y me dice: mira, a mí el municipio de Morón me permite 20 personas nada más. Así que cierro las puertas de la iglesia y comenzamos nuevamente a transmitir online. Nosotros todavía tenemos la posibilidad de hacerlo, así que el domingo vamos a tener 2 cultos, ¿sí? Uno a las 10 de la mañana hasta las 11 y algunos minutos más, y el otro de 11:30 a 12:30, 1 menos cuarto más tardar. Roguemos al Señor para que esto se pueda mantener, si no vamos a tener que estar volviendo a transmitir, a grabar los mensajes o a transmitirlos en vivo sin la asistencia de ustedes. Y el Señor me dio esta palabra, Ageo 2:5. Si lo querés buscar, buscalo, si no, escuchen. Versión Reina Valera. Dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Amén. Cuando el pueblo estaba a punto de salir de Egipto, en la última plaga, la de los primogénitos, Dios le dijo a Moisés que le transmitiera al pueblo de que mataran al becerro, al cordero, y con esa sangre untaran los dinteles de sus viviendas, para que el ángel de la muerte pasara de largo y no tocara a ningún primogénito del pueblo hebreo. Hoy está esta peste, ¿sí? Esta peste que a algunos asusta. No temáis. Hoy no sé cuántos casos habrá habido de contagio ayer, o hoy al mediodía decían 27.001 y esto creo que fue de ayer. No está bien la situación, ¿sí? Pero tenemos a un Dios poderoso. Tenemos a un Dios que rescató a todo un pueblo, a cientos de miles de personas de la esclavitud de Egipto. Y el ángel de la muerte que le había enviado para llevarse a todos los primogénitos del pueblo hebreo, del pueblo de Egipto, perdón, no tocó a un solo hebreo, porque fueron obedientes a lo que Dios había dicho. Y no fue Moisés el que tuvo que ir casa por casa haciendo eso. No es el pastor que tiene que ir casa por casa haciendo eso. Vos, mi hermano, tenés la autoridad para tomar el aceite y en el nombre de Jesús cubrir tus dinteles para que la peste no toque tu casa. Amén. Según el pacto que hice con vosotros, te estaba hablando a vos, me está hablando a mí. Cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. No temamos, mi hermano. Tomemos las precauciones, cuidémonos, sí, pero no tengamos miedo. Y ungí tus dinteles con aceite en el nombre del Señor. Amén.
Vamos entonces, ahora sí, a juntar las ofrendas. Pero antes, a ver si hay algún otro anuncio. No. De 10 a 11 y cuarto, y de 11:30 a 12:15 el domingo. Si querés venir, podés venir, pero anotate con la secretaria para que veamos en qué horario podés estar asistiendo. ¿Sí? Prepara tu ofrenda misionera, prepara tu diezmo si lo trajiste, prepara tu ofrenda de alabanza y adoración al Señor. Y decimos: Señor, yo te doy gracias, porque hay un pacto que tú hiciste con cada uno de nosotros. Y ese pacto dice que tú, Señor, con tu fidelidad y tu misericordia guardarás todo nuestro ser. Tu Espíritu Santo, Señor, que habita en nosotros, como cantábamos hoy, ese Espíritu Santo maravilloso que es el que nos lleva a alabarte, el que nos motiva, Señor, a ofrendarte en este momento, en reconocimiento, porque nos hace reconocer, Señor, que tú tienes el poder, para que no tengamos miedo de este COVID-19, sino, Señor, que nos fortalezcamos en tu presencia. Padre, queremos ofrendarte. Queremos darte, Señor, esta ofrenda misionera para que tú, Señor, la administres a través de quienes la envían a las personas que estamos cubriendo, Señor, con este sustento. Pero también, Señor, quiero darte gracias porque tú nos permites de lo que recibimos de tu mano, darte a ti. Que tú no lo necesitas, pero, Señor, queremos hacerlo en reconocimiento de la grandeza, Señor, que tú tienes por cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, recibe estas ofrendas. Amén y amén. Prepara el corazón de quien la va a traer para transmitirla como agua fresca sobre nuestra vida. Oh, te damos gracias, Señor. Una vez más. Como paloma con tu gracia, hoy me sientes. Sí, Señor. Valeria. Dios te bendiga, mi hermana. ¿Qué viene vos? Vamos a echarle un ratito mientras ella. Dale. Dios te bendiga. ¿Hasta Rey 5? Sí, dale. Llevo la copa, Bueno, les traigo, estaba pensando todos estos días en la palabra para compartirles. La verdad que era como que no me encajaban todos los cuadros que Dios me venía recordando, ¿no? Pero quiero compartirles
una palabra, se llama parados entre los muertos y los vivos. Y a colación de esto recordaba la película que muchos habrán visto, la número 1 sobre todo, Dios no está muerto. En este tiempo hay muchos planteos, ¿no? Y sobre todo lo que sucede a los jóvenes cuando van a la universidad, el tema de las materias, ¿no? Como filosofía, sociología, materias que trabajan con las ciencias sociales y que muchas de las ramas tienen pensadores ateos. Y la mayoría de los filósofos, sociólogos, son muy descreídos de estas cosas. Y en el caso de la película sucede eso, no sé si se acuerdan. ¿Cuántos se acuerdan un poco de la película? ¿Se acuerdan lo que pasaba? Que había un joven entre todos los alumnos, el profesor entra y les dice que escriban en una hoja, Dios está muerto, ¿no? Y si no, iban a reprobar la materia. Pero este joven se opone a eso, de alguna manera, y escribe, Dios no está muerto. Y hoy vivimos en un mundo donde muchos niegan a Dios, ¿no? A través de diferentes ciencias, como le dije, la filosofía, la sociología, científicos, muy descreídos de lo que es Dios en realidad. Y para nosotros, Dios es tan real como el aire que respiramos, ¿no? Podemos entender aquellos que hemos o estamos hace mucho tiempo o aquellos que están hace poco tiempo, quizás los milagros que Dios ha hecho en sus vidas. Pero nuestra labor es proclamar el Evangelio, ¿no? Y clamar significa hablar en voz alta, ¿no? Es un tiempo donde nuestra fe no necesita ser defendida, sino necesita ser conocida, ser proclamada, poder hablar en voz alta y darla a conocer. Y antes de continuar voy a orar. Mientras Nati y el equipo de alabanza ministraba, se sentía una presencia hermosa de Dios. Y la realidad es que me hubiese querido quedar adorando al Señor porque hay un ambiente especial. Y algo que dijo ella, que yo venía pidiéndole también al Señor, es que el Señor nos quebrante. Porque la iglesia como iglesia necesitamos subir a otro nivel, que es algo de lo que hablaron los misioneros el domingo. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque una vez más, Señor, podemos venir delante de tu presencia. Podemos venir a tu casa, Señor. Podemos entender, Señor, que somos privilegiados por estar en este lugar, Señor. Porque sabemos que tú estás aquí y estás con nosotros a cada momento y en cada momento del día, Padre. Yo te pido que nos ministres, que nuestros corazones sean transformados, Señor, que nuestras vidas y nuestras mentes sean cambiadas, Padre, a través de tu palabra. Señor, tu palabra es más cortante que espada de doble filo y conoce y discierne nuestros pensamientos, Señor. Por eso te pido especialmente por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que están en este lugar, pero los que están también escuchando, que puedan ser ministrados por ti, Señor. Señor, que yo solo sea ese canal, Señor, para transmitir tu palabra, Señor. Y nada más que eso, que sea tu Espíritu Santo en este lugar. Señor, paseándose, moviéndose, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la pregunta es, vieron que yo siempre soy muy preguntona. ¿Te has parado entre los muertos y los vivos? ¿Se han parado entre los muertos y los vivos? ¿De qué está hablando Ale? Vamos a leer Números 16, 36 al 50. Esta palabra me impactó porque, bueno, aquellos que están trabajando dentro de lo que es el Departamento de Misiones, estamos haciendo un seminario que tiene que ver con la movilización misionera, y esto tiene que ver cómo llevar misiones hacia la iglesia. Y la realidad es que estamos, yo al menos, es como que cada clase hay algo que te pega al corazón, ¿no? Dios
de alguna manera, cuando uno vuelve a escuchar la palabra, entiende muchas cosas, hacia qué nivel Dios nos quiere llevar, ¿no? Vamos a leer Números 16, del 36 al 50. Dice así: Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los que quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. En recuerdo para los hijos de Israel de quien ningún extraño no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: Apartaos en medio de la congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario, pon el fuego del altar y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, y la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí la mortandad había comenzado en el pueblo, y puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso, ¿qué dice? Entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Saben que este texto es muy impactante, porque anterior a esto viene hablando de la rebelión de Coré. Coré era un levita, ¿no? Y toda la gente que estaba con él también pertenecía. Algunos eran levitas, o sea que el levita tenía una posición privilegiada. Pero Coré se rebela contra Moisés y contra Aarón. Y ustedes saben que la tierra los traga, ¿no? A causa de esa rebelión. Yo pensaba un poco en Coré y no quiero entrar tanto en esa historia, pero ellos conocían a Dios, conocían todo lo que Dios había hecho y de dónde los había sacado. Y ahí quiero ir. Nosotros tenemos que saber contra qué nos enfrentamos, hablando acerca de la intercesión. Creo que Dios nos quiere llevar a un nivel donde podamos entender cuando intercedemos, quizá en este lugar donde nosotros estamos como iglesia, pero cuando intercedemos por los misioneros en otro lugar. ¿Cómo interceder muchas veces? Porque muchas veces no sabemos a qué nos enfrentamos o por qué la gente no se convierte. Y esto es algo que a mí me empezó como a Dios también a hablar, ¿no? Como que Dios sigue trabajando en mí, porque uno no es que no intercede, pero a veces es como que no hay una respuesta, o la persona no cambia nunca, pero es porque a veces no sabemos contra qué estamos luchando. Y en este primer punto quiero hablar de la rebelión, que nos enfrentamos a diferentes rebeliones contra Dios y sus principios y su palabra. Hay gente, ¿no?, que tiene esa acción de rebelión. Muchos dicen conocer a Dios, pero en realidad la rebelión se define como una acción y efecto de rebelarse
Y este verbo, por su parte, está asociado a oponer resistencia, sublevarse o faltar a la obediencia debida. Muchos dicen, bueno, yo no voy a criticar a nadie, ¿no? Pero muchos dicen, yo voy a la iglesia, pero en realidad viven de una manera totalmente opuesta, o van a decir, ¿y este que me viene a mandar a mí? Hay muchas cosas, pero no quiero hablar de la gente que está dentro de la iglesia, sino de los que están fuera y contra qué nosotros y cómo a veces tenemos que orar. Porque en realidad los misioneros, cuando están en el campo, y nos ha pasado hablando con misioneros, yo me recordaba estando en Mozambique, había una misionera de la denominación bautista que ya había estado muchos años acá en la iglesia, había venido de visita, y la encontré allá después de muchos años, y ella decía que le pasaba que había gente que los quería poner como líderes y parecían estar crecidos hasta que un día le desaparecían las Biblias, robaban, iban al brujo, o sea, estaban dentro de la iglesia, pero no cortaban con ir al brujo. ¿Por qué? Porque para ellos el llamado, el brujo, como ustedes quieran decirle, es una autoridad dentro de ese lugar, ¿no? Y no pueden cortar fácilmente con eso. Entonces nosotros tenemos que saber, lo mismo me pasó en Ecuador. Cuando fui a Ecuador también pasaba que la gente también seguía yendo al brujo y al llamado. Y por ahí iban a la iglesia, por ahí asistían a la iglesia o a las primeras reuniones que se les invitan. Y la persona tiene deseos de cambiar, pero no puede cambiar. Entonces nuestra oración tiene que ir en la dirección correcta. Nuestra oración tiene que ir en esa dirección, cómo saber, cómo cortar con estas oposiciones, ¿no? En Números 16, 12 y 14, al 14 dice: y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de la tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Y tampoco nos has metido en tu tierra que fluye leche y miel, y nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Ellos tenían una posición contra Moisés y contra Aarón. Y así nos pasa muchas veces cuando nosotros vamos a predicarle a alguien. ¿No les han dicho en muchas ocasiones: yo conozco de Jesús? Sí, yo conozco a Jesús, yo he ido a la iglesia, pero no han tenido un encuentro con Jesús. Sus vidas no han sido transformadas, sus vidas no han sido sanadas. A veces nosotros queremos ser cambiados y transformados, pero eso es solo delante de su presencia. Y estando en su presencia, tenemos que saber cómo orar, cómo dirigir nuestra oración y nuestra intercesión por aquellos a los que vamos a evangelizar, por aquellos a los que vamos a hablarles, pero también saber cómo interceder por los misioneros en el campo. Y muchos dicen conocer a Jesús, pero están muertos en sus pecados, ¿no? En la deshonestidad, en el maltrato, en la violencia. Y a veces hasta te responden con violencia, ¿no? No molestés, salí acá, ustedes son todos unos locos, ¿no? Y uno se queda así como diciendo: pero le hablé bien, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que saber cómo poder dirigir nuestra oración? ¿Cómo batallar? A veces es como que nos metemos en el campo, ¿no?, de la oración y la intercesión, pero no se han sentido limitados. A mí me ha pasado que en muchas ocasiones he orado por gente, pero también me he sentido limitada. Porque uno tiene que empezar, por eso les decía que Dios quiere llevarnos a un nivel más. Empezar a conocer, empezar a estudiar la palabra, empezar a poder saber con firmeza en qué creemos, quiénes somos, ¿no? Debo decir que he comenzado el CBC de nuevo, por eso hablo de la filosofía y la sociología, porque
justamente pasa que por ahí los profesores dan la clase y sin ninguna intención de ofender a nadie, pero creo que a veces también hablando mucho de lo que es Dios, y la religión y la historia, es como que a veces piensan que todos somos ignorantes siendo cristianos, y la realidad es que no. Entonces ahí uno tiene que meter bocado y como no pelear, pero dar a conocer que uno sabe un poco, ¿no?, acerca de cómo nació el cristianismo, el protestantismo, saber qué sucedió. Es muy interesante esto. Las corrientes es el segundo punto. Podemos enfrentarnos a diferentes corrientes, ¿no?, filosofías y sincretismos. Y esta palabra sincretismo tiene que ver con conjuntar y armonizar corrientes de pensamientos o ideas opuestas. El sincretismo es una mezcla. Hay gente que te dice, sí, voy a la iglesia, pero también practica nueva era. Ustedes saben lo que es la nueva era, ¿no? Son aquellos que linda la naturaleza, sí, pero tienen como ese desconocimiento de que todo lo ha creado Dios, sino que dan más como importancia a la naturaleza y a esto. Hay otros que tienen raíces budistas, hay gente que publica cosas que tienen que ver con el budismo. Ojo con esas cosas, porque uno no es solo lo que publica, es lo que a veces nosotros pensamos que está bien. Y uno tiene que tener cuidado. ¿Saben por qué? Y ahí voy a eso. Vamos a leer Efesios 4, 14 y 15. ¿Qué nos dice la palabra respecto a esto? Dice, para que no seamos como niños fluctuantes, llevados por, ¿qué dice? Por doquiera, de todo viento, ¿de qué? De doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que todo esto es Cristo, ¿no? No por cualquier corriente, no por cualquier lugar, sino saber la palabra y conocerla. Por eso es tan importante estudiarla. Por eso no es que al pastor y a aquellos que hemos sido llamados a enseñar se nos ocurre decir, bueno, vamos a enseñar, sino que la importancia de conocer la palabra y de vivirla. No me sirve de nada venir a estudiar la palabra si yo no la pongo en práctica. Eso es algo de lo que estamos hablando con los profesores de capacitación destino. Es que no les sirve venir a hacer capacitación destino si ustedes no ponen la palabra en práctica. No sirve la universidad de la vida si no la ponemos en práctica. Y eso es algo de lo que les dije el lunes a aquellos que comenzaron en la universidad de la vida. No me interesa la tarea, me interesa la sanidad de su corazón, para que puedan vivir. Porque uno de los primeros capítulos habla del perdón. ¿De qué me sirve saber el perdón si no lo vivo? ¿De qué me sirve saber tantas cosas si no puedo entender a ciencia cierta y discernir la palabra bajo el Espíritu Santo? La iluminación. Cuando Dios nos habla con la palabra, cuando Dios nos dice, parate entre los muertos y los vivos, y decir, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo batallo? El Señor nos ha dado armas, pero tenemos que usarlas. Porque a veces nos ponemos el casco, ¿no? Como dice Efesios 6:10, nos ponemos el casco. Cubrimos nuestras mentes, nuestros pensamientos, pero no nos ponemos el calzado del Evangelio. O nos ponemos la parte de acá, ¿no?, de la coraza, pero no tomamos la espada. Usamos el escudo, pero la espada la dejamos guardada, no nos ceñimos para salir a batallar. Cuán importante es que batallemos, porque tenemos que subir y entender hacia dónde Dios nos quiere llevar. La tercera es la verdad, el tercer punto. La verdad, tenemos que saber qué armas tenemos para batallar y cómo enfrentar al enemigo. A ver, ¿quién me dice algún arma
con la que podemos batallar. A ver, escucho. Entonces, hablan como si estamos en una clase o somos re poquito. A ver, ¿qué armas tenemos? Oración. ¿Qué más? La palabra. ¿Solo Flor está acá en el culto? Ayuno, bien leo. Ahí está, se complementaron bien. Oración e intercesión, palabra y ayuno. Exactamente. Moisés y Aarón primero se enfrentaron a la rebeldía de Coré y su séquito. ¿Sabe que Coré era como que no respetaba la autoridad? ¿No? Pero ustedes saben que delante de quien se paren tienen la autoridad. Aún aunque los enfrenten, aún aunque los maltraten o les digan, sos un loco, andate de acá, andate con tu fe. Ustedes tienen que saber y tenemos que saber hacia qué nos enfrentamos. Ellos, cuando sucedió lo de Coré, no accionaron como van a accionar en este momento contra los que se levantaron a murmurar. Y puede sucederles que muchos se levanten a murmurar en contra de sus vidas. Porque cuando ustedes se activen y nos activemos, el enemigo no se va a quedar tranquilo. ¿No? Ellos accionan con misericordia, se paran entre los muertos y los vivos. Pero Aarón hace una cosa, acata la orden de Moisés y corre a buscar el incensario. Ustedes saben que el incensario es símbolo de oración, y acá me quiero detener. La oración. Pero algo que me impactó cuando yo leía y escuchaba este pasaje explicado, es que esos carbones estaban encendidos con el mismo fuego de Dios. Y la pregunta es, ¿nuestra vida y nuestros corazones están encendidos con ese fuego de Dios? ¿Están encendidas nuestras oraciones? ¿Están encendido nuestro clamor? A veces pensamos que tenemos que pasar horas orando, pero a veces la necesidad es urgente y tenemos que hacer una oración aunque sea corta en la calle, porque es una necesidad que tenemos que cubrir en ese momento, no después. Porque cada uno tiene un horario diferente para orar. Algunos oran muy temprano, otros, las mamás quizás cuando los chicos están en el colegio, los varones quizás están más tranquilos a la noche, depende. No, todos tenemos diferentes horarios para tomarnos ese tiempo con Dios. Y esa era la pregunta. Y para cubrir las espaldas de los misioneros, ¿nos estamos parando entre los muertos y los vivos? ¿Estamos clamando por los perdidos de otras naciones? Debo decir que Dios quiere llevarnos a un mayor conocimiento del mundo espiritual y hay brechas que cubrir. Este es otro de los pasajes que también me impacta, que es Ezequiel 13:5. Dice, no habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Y para terminar, quiero decirles que muchos a veces dicen, no, yo no soy evangelista. No, yo tampoco. Pero tenemos que evangelizar, es la gran comisión. Y otros dicen, yo no soy intercesor. Pero todos tenemos que interceder. Como iglesia. El clamor. Y algo que hay en mi corazón, que el otro día le comentaba a alguien, es, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? No solo a nosotros. Yo estaba pensando a nivel mundial. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? ¿Por qué esto no se termina? Y me venía el mismo pasaje que dijo el misionero el domingo. Dios está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y creo que cuando eso sucede, Dios se glorifica de una manera tremenda. Cuando fui a Perú
había un momento que digo, ¿qué voy a ir a hacer a Perú? Y yo le decía, Señor, dame una palabra. Y me acuerdo que el Señor me dio esa palabra. Yo espero la manifestación de los hijos de Dios. Debo decirles que justamente fuimos a Ayacucho, que está a 5.000 metros de altura en Perú. Fuimos 10 personas, era un grupo, y Ayacucho significa rincón de los muertos. Cuando yo leí el significado de la ciudad, dije, ay, ¿dónde nos estamos metiendo? Porque ustedes saben que ustedes salen de 30 y van a otra provincia y hay otras potestades espirituales. Ustedes no batallan con ellos. Por eso hay lugares en los que ustedes van a estar que se van a sentir más pesados, se van a sentir más cansados, se van a sentir más oprimidos. ¿No les pasó? Bueno, eso pasa. Pero también tenés que saber con qué batallar ahí. Entonces, cuando fuimos a ese lugar y hablando de este versículo, Dios lo cumplió. Porque fuimos a más de 10 colegios a evangelizar con la obra de Everything, que acá muchas veces le hicieron los chicos. Y les puedo decir que era un aula llena de adolescentes. Y no eran colegios ni católicos, ni eran colegios laicos. Y veíamos más de 100, 200 chicos llorando, quebrantados, pero no se escuchaba ni una mosca, era un silencio. La directora, uno de los colegios que la directora era re atea, nos recibió igual. Terminamos orando por su pierna que estaba mal. Y eso dio entrada a la iglesia a la cual fuimos a ayudar para que pudieran seguir evangelizando con los chicos. Había muchos chicos que se querían morir, muchos chicos que se querían suicidar, muchos chicos adolescentes que no le encontraban sentido a la vida, pero que a través de la iglesia iban a tener una ayuda, porque una de las chicas que era psicóloga, pero también ayuda espiritual. Íbamos a las plazas y en una de las plazas me acuerdo que la primera vez era como un culto y terminaron de predicar y con la obra, porque era todo con la misma obra, y la gente pasaba al frente, un hombre se sanó, que no podía caminar, uno de los chicos, 2 chicos oraron por él, que estaba con muleta, al otro día andaba caminando sin muleta, y siempre era diferente. No podíamos armar un programa igual. Siempre que salimos a la calle fue diferente. Y una vez nos encontramos con, yo me acuerdo que le hablé a un muchacho y a una chica y me dice, sí, ustedes los evangélicos, yo soy católico, no sé qué. Me contestó mal, hablando de contestar mal. Y yo le dije, no sé de qué le hablé, pero le dije, lo que me estás diciendo, yo te voy a decir algo, está en tu Biblia también, pero vos no lo estás viviendo. Así como, ¿de qué me está hablando? Ayacucho era un lugar que tenía 33 iglesias católicas, netamente católicas, más muchas capillas. Habíamos hecho el estudio espiritual para poder entrar en este lugar, porque cada mañana nos teníamos que levantar y orar como grupo, interceder como grupo, sin salir, no se puede salir desarmado. Tenemos que aprender a no salir desarmados. Algo que me decía Susana Fernández cuando estuvimos en Mozambique, no te levantes sin ponerte la armadura. Acá no puedes. Porque los ataques venían. Entonces, uno tiene que aprender a equiparse. Tenemos que aprender a equiparnos y a pararnos entre los muertos y los vivos como hicieron Aarón y Moisés. En la oración, en la intercesión por los misioneros. Oren por Susana Fernández. Ella tiene 70 años y está trabajando allá con los chicos. Oren por el niño Carfuquir, que está mejorando su salud, pero también tiene una responsabilidad con las nenas del hogar. Y oren por Eugenia y su esposo, que también pudieron viajar, pero
está costando. Y por muchos misioneros más. Ahora tienen los Álvarez, el mes que viene, Dios quiera, tengamos otro matrimonio misionero que puedan conocer. Así que espero que esto les sea de bendición para sus vidas. Vamos a orar. Oramos, nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque una vez más, Señor, nos queremos humillar delante de tu presencia. Señor, que tú levantes una iglesia intercesora, Señor. Intercesora, parándose entre los muertos y los vivos, Señor. Como Aarón, Señor, levantando una oración, teniendo misericordia por los perdidos, Señor. Que nuestro corazón, Señor, no se endurezca. Que podamos entender el mundo espiritual, Señor. Que podamos comprender, Señor, a dónde estamos parados y hacia dónde vamos, Señor. Y cómo cubrir las espaldas, Señor, de aquellos que están en el campo misionero, Señor. Oramos por Susana Fernández, Señor, para que tú la fortalezcas, Señor. Para que tú, Señor, le sigas dando esa fortaleza de lo alto y al equipo que está trabajando con ella. Para que muchos niños más te conozcan. Y aún los padres de esos niños también puedan llegar a tus pies, Señor, para que toda aquella oposición que se levanta, Señor, tú puedas desarraigarla, Señor, en el nombre de Jesús. Por el niño, Señor, para que tú traigas la sanidad completa en su vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, sobre su cuerpo, sobre su sangre, Señor, para que toda anemia en el nombre de Jesús se vaya, Señor, y sea fortalecida en el poder de tu fuerza, Señor, para poder seguir siendo esa columna para esas niñas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por Eugenia, por su esposo, Señor, para que tú, Señor, estés marcando el camino de los lugares donde tienen que ir a trabajar, Señor, y seas tú abriendo esos caminos en medio del desierto, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que tú, Señor, comiences a obrar, Señor, en cada uno de ellos, por la familia Álvarez, Padre, para que tú, Señor, los guíes, Señor, en su viaje y en todo lo que ellos harán, Señor, en Filipinas, Señor. Sabemos, Señor, que es también muy dificultoso, pero nada es imposible para ti, Señor. Señor, queremos dejar todo en tus manos y agradecerte en esta noche, Señor. Que muchos, Señor, sean quebrantados, Señor, en sus oraciones, por los misioneros, por aquellos, Señor, que están en el campo, Señor, por aquellos que no conocen, Señor, pero que tú, Señor, sí los conoces, Señor. Y te pido por Claudia Alvarado, Señor, que también hace muchos años estuvo acá, Señor, y está en Mozambique, Señor, la bendecimos, Señor, porque ella es tu hija y ha trabajado años en aquel lugar, Señor. Yo la quiero bendecir, Señor, en esta hora, Padre, para que tú la sigas fortaleciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Vale. Mi hermano, cierra tus ojos allí donde está. Vamos a terminar con una canción y nos vamos a despedir. El domingo recordar que hay un culto de 10 a 11:15, más o menos una hora, un poquito más de una hora, y de 11:30 a 12:15. Anotate en secretaría, pedí el lugar, guarda tu lugar si es que querés venir, porque también tenemos un cupo limitado para poder estar presentes. ¿Sí? ¿Cantamos, chicos? Oh!
y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Estás en mi